En este video tutorial continuamos desarrollando las funcionalidades del proyecto Agenda. En esta oportunidad vamos a darle funcionalidad al botón agregar de la ventana principal. Cuando nosotros hagamos clic en este botón, debe aparecer entonces la ventana que hemos diseñado para captar los datos de un contacto nuevo. Entonces, cuando hagamos clic acá, debe activarse el método clic agregar, que ya pertenece a la interfaz gráfica a la pantalla principal, y nosotros lo vamos a utilizar para programar el lanzamiento de la ventana. Vamos al código entonces y vamos primero acá donde está GFrame, que es la interfaz, la clase base de la ventana principal, y allí el programa WX Form Builder automáticamente había creado las cabeceras de los métodos que nosotros le habíamos diseñado en la interfaz gráfica. Copiamos esta cabecera y con esa cabecera entonces vamos a empezar a desarrollar el método clic agregar. Ese método clic agregar va a pertenecer a nuestra ventana principal. Recordemos que nosotros no trabajamos con esta base, sino con una clase derivada de la ventana principal que la llamamos bPrincipal. Bien, entonces allá aquí en este archivo fuente es donde vamos a declarar el método. Como todos los demás métodos, debe llevar a la clase a la que pertenece. Y acá entonces llevaría las llaves. En esta oportunidad vamos a tratar de lanzar la ventana, no importa que los métodos, los botones guardar y cancelar no tengan funcionalidad, pero al menos que aparezca la ventana con el título y los rótulos de los botones ya modificados. Bien, para lanzar esta ventana entonces debemos invocar al constructor. El constructor entonces pertenece a la clase ventana agregar, que es la que va a crear esa ventana de agregar contacto. Necesitamos entonces un puntero, vamos a llamar nueva ventana, y para que ese objeto que vamos a crear, que es una nueva ventana para agregar un contacto, no se borre cuando termine de ejecutarse el método clic agregar, usamos la intrusión new, que nos va a permitir crear un nuevo objeto y que nosotros mismos seamos los que podamos eliminar. El constructor de un objeto tipo ventana agregar entonces lleva el mismo nombre, por eso se llama constructor, pero debe pasarse entre paréntesis la ventana padre. Esta ventana agregar va a ser llamado desde la ventana principal. Entonces acá es donde vamos a utilizar el puntero dis. Este señor no está apuntando a la ventana que estamos creando, sino estamos apuntando al objeto que invocó la ventana principal. En este caso entonces esto apunta a la dirección de la ventana principal, que es la que llama a este método clic agregar. De esta manera entonces cuando se cierre la ventana, este puntero le indica a la ventana agregar contacto que le pase el control a la ventana principal. Bien, eso sería lo que vamos a hacer por los momentos, para ir probando poco a poco si las cosas van funcionando. Ahora entonces copiamos la cabecera de este método, lo copiamos en ventana principal.h y lo agregamos. Acá no es necesario nombrar la clase, simplemente colocamos el nombre del método y le agregamos punto y coma. Ok, esto debería ya funcionar. Sin embargo, pues vamos a compilar primero. Y nos aparece que esta ventana agregar no está declarada. Eso es porque no hemos incluido la librería de esta clase en ventana. Vamos a incluir la librería en el archivo ventana principal.h. En este caso entonces copiamos esta línea
y aquí colocamos la clase que para nosotros se llama ventana agregar. Volvemos a compilar. En este momento tenemos 0 errores, entonces lo que faltaba era incluir la librería de la clase que estamos incluyendo en la ventana agregar contacto. Ahora ejecutamos y presionamos. Aquí nos sale la ventana a pesar que no tenemos errores. Probablemente entonces es que nos estamos mostrando. Revisemos acá. Observen que siempre hay que colocar el método show para mostrar la interfaz que se está dibujando, en este caso la ventana contacto. Copiamos ese método y lo agregamos en el constructor de la ventana agregar. El constructor de la ventana agregar entonces cambia el título de la ventana y cambia las etiquetas que tienen los dos botones. Nos faltaría entonces mostrar lo que estamos modificando. Compilamos y ejecutamos nuevamente. Volvemos a presionar clic sobre el botón agregar y observamos entonces que aparece la ventana agregar contacto. Entonces observemos que el título fue modificado por lo que nosotros habíamos codificado acá, y también se cambiaron las etiquetas que aparecen sobre los dos botones, cancelar y guardar. Aquí está el botón cancelar, que era el botón 1, y guardar, que era el botón 2. Estos botones ahorita no tienen ninguna funcionalidad porque no lo hemos codificado. Tendríamos que modificar el método click botón 1 y el método click botón 2 de la clase agregar, ventana agregar. Y los campos pues también podemos escribir, pero no podemos capturar esos datos porque no hemos modificado. Ese código entonces lo vamos a incluir en el botón guardar, que es el que va a almacenar esto y validar los datos antes de almacenar. Observen también que esto no tiene un icono, la ventanita. Si queremos agregar un icono, entonces podemos hacerlo en la clase ventana agregar. O si queremos que también aparezca ese icono cuando le demos al botón editar, deberíamos agregarlo a la clase base, que es, en este caso sería la clase ventana contacto. Tendríamos que agregarlo acá, ese icono, en la clase base, para que aparezcan las dos ventanas por defecto. Hasta aquí este video tutorial.